6 minutos pasaron de las 11 de esta mañana en Los Notables y mira, ella es psicóloga, es sexóloga, es comunicadora, escribe libros, llena teatros, comunica, pero además siempre hablando con el sexo como ahí, a flor de piel. Y tiene más de 1 millón de seguidores en las distintas redes, solamente en Instagram te estoy hablando. La licenciada Cecilia C. Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto, pero enorme este rato para compartir en Los Notables. Sabrina, Alejandro, te saludamos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo es esto de convertirte en un fenómeno? Ahora hablo del teatro, después nos metemos en todos los libros y sobre todo en la Avenida Rosario, pero en un fenómeno teatral con Beer and Sex Night. Mira, por suerte fue medio gradual. Pasamos de los bares al teatro y bueno, y después creció muchísimo. Un poco. Y hablando de sexo, pero con humor. Sí, es un show, es entretenimiento, pero con información. Claro. Es una manera de comunicar, de informar y de educar, pero de manera entretenida. Hacer que la ciencia no sea aburrida. Sí, la idea es eso, sacar a la ciencia de la academia y llevarlo a la calle, a lo popular. Bueno, además has escrito distintos libros, Sexo ATR, Carnaval toda la vida, y yo decía, bueno, la Avenida Rosario de la licenciada Cecilia C., Vincular, que va a ser el que vas a estar presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Rosario, que comenzó este pasado jueves 8 y va a seguir hasta el próximo 18. La licenciada Cecilia C. va a estar presentando sus libros el jueves 15 próximo, jueves, anda agendando vos que estás ahí escuchando, jueves 15 de septiembre de 20 a 21 en el escenario de la explanada del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Contanos un poco acerca de cómo ha cambiado, si hay en estos, viste que ahora se usa la palabra clima de época, en este clima de época, ¿la sexualidad también tiene un clima de época particular? Es que la sexualidad no la podemos pensar apartada del contexto. Claro. Es imposible. El contexto nos determina, es una variable más que impacta y cada contexto nos pone a prueba. No solo el contexto que tiene que ver con la pandemia, digo, el contexto político, el contexto económico, la cultura de este país, todo eso impacta y también impacta los cambios que se dan a partir de la comunicación. Porque no es lo mismo hoy que yo estoy comunicando que cuando empecé a comunicar hace 5 años que la información no circulaba. Claro. Hay un cambio fuerte. Hoy entras a redes y encontrás información sobre sexualidad. Antes esto no sucedía. Entonces esto también genera un impacto porque también de repente es abrumador la cantidad de información que circula y tenemos que poder discriminar qué nos sucede a nosotros más allá de lo que vamos leyendo y lo que circula. Entonces, hay un montón de variables de contexto que nos impactan. Y en este caso, que vivimos así tiempos un poco hostiles o poco amables, de mucha fragmentación y demás, ¿esto también se da en el sexo? ¿Se traslada al sexo? Mira, lo más fuerte que yo veo es como el sexo se volvió disponible. La realidad es que hoy como que está esta presión de que si tenés un encuentro con alguien vas a irte a la cama dentro de corto plazo. Entonces lo que sucede es que llegamos a la situación sexual sin haber generado por ahí una confianza, una intimidad, una relación más profunda. Entonces uno espera que sucedan ciertas cosas por mandato de cómo esos guiones, ¿no?, que tenemos en la cabeza de lo que tiene que pasar y por ahí no están las condiciones, por ahí no me siento tan cómodo, por ahí necesito más calidez, más intimidad, que todavía no llegué a construir. Entonces me exijo, esto pasa mucho de exigirte que el cuerpo responda de una manera con unas condiciones que no dan, y en vez de cuestionar como, bueno, tengo que esperar a sentirme más cómodo, la consulta es cómo hago para que mi cuerpo sí responda, cómo hago para tener una erección o tener un orgasmo con alguien que recién conozco, y dices, bueno, pero en realidad por ahí vos necesitas otra cosa, no lo que se impone socialmente que tiene que suceder. Y cuesta mucho poder decir, esperemos, no me siento tan cómoda, me pasa esto, cuesta mucho ese diálogo y esa confianza. Cecilia, pero ¿sabemos hacer una lectura del cuerpo del otro?
¿O solamente pensamos, conocemos el nuestro y sin importar el conocimiento sobre el otro? Es que tampoco es tan fácil entender el propio cuerpo, y además que el cuerpo y la cabeza en la cama no van de la mano, por lo general. Claro. Entonces también podemos sacar conclusiones erróneas, que es muy común, por ejemplo, que si yo me acuesto con una persona que no logra la erección, es muy común que uno diga, no le gusté, porque malinterpreto el cuerpo del otro. Y por ahí la persona está nerviosa, necesita más tiempo, le pasan un montón de cosas. Entonces, si hay un lugar donde es terreno fértil para el malentendido, es la cama. Claro, totalmente. Por eso es necesaria la comunicación. Claro, es necesaria la comunicación y también un trabajo, ¿no? de primero tener la información y luego el entendimiento, como el pensamiento más crítico sobre lo que nos sucede. Como, ¿por qué me exijo tener una erección con alguien que todavía no conozco tanto y por ahí necesito darme más tiempo? ¿Me lo puedo permitir? ¿Socialmente lo podemos permitir? ¿O enseguida decimos, no, qué desastre, y salen los medios, falló, la cita que falló? Claro. Sí, es un gran fracaso, digamos. Claro. Totalmente. Esos son los guiones que tenemos que cuestionar. Y la ansiedad es mal consejero para el sexo. Claro, y bueno, es que la ansiedad es uno de los males de la época que nos pasa en la vida diaria y que nos pasa en la sexualidad. Entonces, interpretar los signos de la ansiedad y aprender a lidiar con la ansiedad, que nos requiere un cambio de vida, no solo un cambio en el momento sexual. Bueno, necesitamos mucho acompañamiento en un contexto que además no ayuda, ¿no? Digamos, tenemos una sociedad que genera adicciones y genera ansiedad, entonces es muy perverso para uno exigirnos que nos suceda algo cuando tenemos todo el contexto que nos lleva para otro lado. Claro. ¿Y el orgasmo también pasa a ser una exigencia? Completamente. O sea que si no hay orgasmo, no hay placer. Yo creo que de los principales mandatos en el sexo que mayores dificultades trae es el mandato del orgasmo. Ajá. Que aparte es contradictorio, porque yo digo, si la manera más fácil de tener un orgasmo es a través de la masturbación, entendamos entonces que el sexo pasa por otro lado, pasa por el contacto, por el encuentro, por conectar, no pasa, vos no buscás tener un orgasmo con otra persona, estás buscando otra cosa. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que el objetivo es ese, que es la única manera de que el encuentro finalice y que el encuentro sea satisfactorio? Todo eso viene muy de la industria de la pornografía, de lo que nos muestran, que no tiene nada que ver con el encuentro real. Entonces, sacarnos esa presión es como, sacar el foco del resultado. Cuando uno saca el foco del resultado, cambia. O sea, podés tener una relación absolutamente placentera y no tener un orgasmo. Esto es lo que estás diciendo. Totalmente. A ver, mencionaste la pornografía. Cada vez se consume desde menor edad. Es todo un tema, es grave porque reemplaza, diría yo, la educación sexual, ¿no? Grave. Lo que nos dicen los estudios es que el promedio es de 11 años. ¿11 años? Inicio. ¿Promedio? Sí, promedio, ¿verdad? Promedio, 11 años de inicio en el consumo de pornografía. Que pensá que los padres de chicos de 11 años están recién pensando cómo van a ser en un futuro. Y ya está pasando. Claro. Pero además como un niño o una niña de 11 años puede procesar. Claro. ¿Cómo procesa eso que ve? El desarrollo sexual, ¿a qué edad llega? Y bueno, hoy está llegando cada vez más prematuramente. Claro. Pero sí, ya estamos en un prepúber a los 11. Pero Cecilia, llega, prematuramente, ¿por exigencia del mismo entorno? La realidad es que son cambios que se están viendo en los chicos. Por ejemplo, se adelantó la menstruación en las nenas, pero también porque todo se aceleró. El contexto y el cambio hace que los cuerpos cambien, se acelera el proceso. Es cultural, pero está sucediendo. Entonces, imagínate lo que es para una persona entrar a la sexualidad con un consumo de una información visual de alto impacto, distorsionada, previo a cualquier experiencia, posiblemente previo a cualquier experiencia real. Entonces se genera una construcción falsa, visual, de lo que tiene que suceder antes de tener una experiencia corpórea.
O sea, estamos teniendo cada vez relaciones menos amorosas y más neuróticas, por decirlo de... Claro. Sí, bueno, creo que tenemos varios desafíos. A ver. Claro. Por delante. Claro. Uno es eso, ¿no? Empezar a tener vínculos más amorosos. Sí, pero bueno, por eso hay muchos desafíos. Tenemos una sociedad que cada vez los vínculos sociales son más difíciles, esto lo notamos. ¿Y cuáles son los mitos que aún perduran en lo sexual? Bueno, el primero es que tiene que haber un orgasmo. Ese que hablábamos, claro. Que tiene que haber y que tiene que haber en la penetración y que, viste, como ese guión. Y nosotros las mujeres, viste, que fingimos bien si queremos. Claro. Pero ¿por qué uno finge? Porque está esa idea de que, bueno, finjo, entonces ya está, se termina. Se queda tranquilo, listo. Claro, no tengo que dar explicaciones, no tengo que hablar. Claro. Pero bueno, también están los mitos de que siempre hay que querer, que hay una determinada frecuencia que es satisfactoria. De cada tema hay un mito, de claro. Que que tengo que tener una erección constante. ¿El tamaño qué impacto tiene todo esto? Otro mito. Bueno, otro de los grandes. La realidad es que se ha generado mucho daño con el tema del tamaño. ¿Ah, sí? Hay muchos hombres, muchas personas que evitan los encuentros por el miedo y por la inseguridad que tienen en su tamaño. Y lo curioso es que la mayoría de las consultas que se hacen por agrandamiento peniano, que esto sucede, que nadie lo dice, pero que eso sucede, hay una industria detrás que lucra, las consultas son personas que tienen un tamaño dentro del promedio, digamos. Claro. Entonces, la distorsión tiene que ver con que lo que vemos en la industria pornográfica está por encima de la media, o sea, por encima del promedio, te diría como unos 10 centímetros. No. Claro. ¿Y tabúes? ¿Todavía hay tabúes? ¿Todavía? Bueno, por ejemplo, esto del tamaño es un tabú. También además de mito, es tabú. Es tabú porque por más que se hable de el tamaño y los chistes, realmente que un hombre pueda decir, che, estoy haciendo una consulta a un médico para ver si me puede agrandar el pene, no la puede poner en palabras. Yo jamás en mi vida escuché un hombre que pueda decir eso. Sí, ese es el tabú, la vergüenza, la vulnerabilidad, la inseguridad, esas son las vergüenzas reales, los tabúes reales en el sexo. Claro. Un hombre que pueda decir, y yo no quiero tener penetración, no tengo erección, no quiero tener penetración, me da vergüenza, o yo sufrí un abuso, digo, cosas claro. de la individualidad, de la vulnerabilidad es lo más tabú que hay. No tengo orgasmos, que una mujer puede decir, mirá, no, yo nunca tuve, no me masturbo. Son claro. Las cosas más difíciles. Sí, porque muchas veces esas cuestiones pasan por creencias también, ¿no? Claro, y ahí es más complicado. Claro, sí. Esto no es que, bueno, esto ya es tiempo pasado, no. Esto sucede. Personas que no se tocan, les da asco, les da vergüenza, se sienten ridículas, se juzgan. Eso sucede. Y si hablamos de placer, ¿vos qué definición haces del placer? Qué buena pregunta, porque es una palabra que se usa mucho, ¿no? Yo creo que el placer tiene que ver con... Voy a decir algo muy cliché, pero quiero... Que en primer medida tiene que ver con la aceptación. Y la aceptación en la sexualidad tiene que ver para mí con entender lo diverso y lo singular que somos. Cuesta mucho ese proceso de entender que mi forma de sentir placer es única, que no hay un modelo, que tengo que aceptar cómo lo vivo yo. Entonces para mí es eso, la aceptación de lo diverso y lo singular en nosotros y en la otra persona, en entender que tengo que descubrir el placer singular que tiene el otro. Y para mí la otra gran pata del placer tiene que ver con sentirse seguro. No hay placer en un espacio donde no se me respeta, en un espacio donde estoy amenazada, donde mi cuerpo es vulnerado. Digo, para mí esas son las dos patas del placer, como el entendimiento de lo propio, la comprensión y el espacio seguro, que podamos generar espacios seguros, donde no me digan, che, tu pene es chico, es grande. Claro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eso, la comodidad, y la seguridad, y la aceptación y el respeto.
Igual volviendo a lo que decías vos al principio de la charla de cómo la coyuntura, esta modernidad, todo lo que estamos viviendo también atraviesa no solo nuestra vida, nuestra sexualidad, sino también el sexo en sí mismo, la cama, nuestra cama. La cama. Claro, nuestra cama. Digo, que es como un oxímoron tu definición de placer con lo que decías al principio, ¿no? Esta cuestión de ir a la cama no como el objetivo desde el vínculo, ¿viste? Para generar el vínculo, sino nada. Satisfacer un deseo. El momento. Claro. Después vemos si el vínculo se genera o no. Claro, fíjate vos cómo han cambiado los tiempos. Por lo menos cuando yo era joven, llegar a la cama llevaba un proceso de seducción, de amabilidad, de diálogo, y después llegaba el sexo. Ahora, primero el sexo y después ves cómo continúa la relación. Después me contás cómo estás. Claro. Bueno, pero por eso tu definición de placer de recién sería bastante difícil en ese contexto, sin una previa. Pero también, digo, a veces creo que se pueden desarrollar estas cualidades. Son cualidades, son habilidades sociales que uno puede desarrollar y que uno puede ser amable con una persona y atento y profundizar en una cita de una noche. Sí. Sí. ¿No? Digo, yo puedo generar intimidad, mirar a los ojos, ser cálido, ser atento, preguntar, profundizar, lo puedo generar. No estoy hablando de que para tener sexo tú tenés que tener un matrimonio de 30 años. Ahora qué lindo que es seducir, qué lindo que es el proceso de seducción. Ahora, también la tecnología hace que vos estés seduciendo previamente. Cuando ya entras en contacto, ya tratás de seducir a través de un aparato, para llegar al momento del cara a cara yendo directamente al sexo. Eso es lo que uno creo, ¿no? Porque yo creo que se interpreta que seducir tiene que ver con tener sexo. Claro, totalmente. Y para mí seducir tiene que ver con generar intimidad. Entonces hoy claro. la realidad es que uno empieza a chatear con alguien y a los 2 mensajes te manda una selfie-on, ¿no? Claro. Una foto íntima. Y vos como que todavía mucha información. Claro, imagínate a los que tenemos más de 50, que veníamos de otra educación, si querés llamarle de alguna manera. Decime, ¿y cómo está la comunicación a través de los medios? Yo todavía veo que hay medios que hablan de sexo hasta con culpa. Sí. Bueno, pero que la sexualidad no podés separarla del que está comunicando. Es lo que se le juega a la persona con el tema. Claro, a mí me pasa cuando me invitan a un programa. Veo cómo se pone la pelo. Claro, cómo cuesta. Claro. Ahora, tengamos también en cuenta que nosotros, en mi caso, fuimos criados, educados, donde el sexo no era un tema para tratar en familia. Es más, yo recuerdo mi abuela, que cuando alguien entre comillas, se indisponía en mi casa, dice, no baté la mayonesa, no te bañés, no toqué la planta que se seca. Fíjate vos la mentalidad de aquella época, ¿no? Mirá. Entonces llegás ahora y decís, che, ¿qué? Todo esto es mucha información, Cecilia, ¿ves? Todo lo que estamos Es mucha información. Es y como son muchos mucha mitos. Yo me retiro de la mesa. Ah, sí, la verdad. No, bueno, por eso hay que es una información, es de donde venimos también, ¿no? Claro. Si vos dirás, bajó del Titanic el otro día, pero no soy tan viejo. No, bueno, pero hay generaciones que estamos en el medio. Claro. De entender las nuevas generaciones y venir también con una mochila que es muy diferente. Uh-huh. Y se sigue sosteniendo esta creencia de unir sexo con genitalidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, eso está. De hecho, para mí es una de las dificultades que hay a la hora de hablar con los hijos. Porque uno piensa que va a hablar de sexo. Y en realidad cuando hablamos de sexualidad, fíjate que yo estoy hablando de cosas que por ahí ni nombro la genitalidad. Hablo del afecto, de la atención, claro, del cuidado. Que hacen a la genitalidad en el sentido de que hace que se relaje la genitalidad y la pase mejor. Pero entender que la sexualidad es mucho más amplia. Uh-huh. Entender que respetar la puerta cerrada del cuarto de tu hijo es respetar la sexualidad de tu hijo. Claro. Totalmente. Los límites, el diálogo, el respeto por el cuerpo, los comentarios. No tiene que ver con genitalidad, pero hacen a la construcción de cómo van a vivir el sexo. Y Cecilia, dentro de las consultas más frecuentes que tenés, ya sea en tu trabajo profesional, sí,
o bien a través de redes. ¿Cuál sigue siendo el gran... El más. Sí, el Mira, gran... lo tengo muy fresco, porque abrí un canal para que me lleguen consultas, porque tengo muchos canales, entonces se me diluyen, y hice la estadística. Me sorprendió, yo pensé que no iba a ser tan frecuente la consulta sobre orgasmo, pero me sorprendió realmente porque infinitas consultas sobre si lo tengo, si no lo tengo, si qué es lo que me pasa, por qué me pasa así, por qué no me pasa así, si mojo, si no mojo, si siento, si no siento, por qué siento en esta posición y no llego con la otra. Mucha consulta de orgasmo. En un 80% mujeres, ¿eh? Eso iba a preguntarte. Sí, eso iba a preguntarte. Totalmente. O sea que en 80%. general somos nosotras las que tenemos las más... que tenemos más dificultad para sentir, porque tiene que ver, o sea, no solo para sentir, mucha consulta de me toco y no siento nada, y mucha duda de no entender si lo que me sucede eso no es, o cómo tiene que ser, porque aparte hoy pasa eso, se habla del orgasmo, de la squirt, de la eyaculación, de no sé ya, y entonces hay mucha confusión. Yo siento algo, pero creo que el orgasmo tendría que ser más intenso, muchas dudas de para ahí yo necesito tener las piernas estiradas para llegar al orgasmo y cómo hago, sino mucha duda con eso. Y antes pregunté, perdón, porque me quedé... No, sí, te veo que... Y sí, claro, por supuesto. Antes te pregunté acerca de cuál era tu definición de deseo. Ahora voy a hacer lo mismo. ¿Qué les contestás? ¿Cuál es tu definición? ¿Qué es un orgasmo? ¿De orgasmo? Sí. Mira, orgasmo la realidad es que hay tantas definiciones como personas posibles porque es completamente subjetivo. Un dato curioso que me gusta decir es que no hay diferencias de género cuando hablamos de la sensación de orgasmo. No es que la mujer lo siente de una manera y el hombre lo siente de otra. No hay diferencias en la sensación, sí es muy diverso. Yo me gusta definirlo como una sensación subjetiva de placer, o sea, de lo que cada uno siente de placer, que viene seguida de un cúmulo de tensión. Como hay un estado previo al orgasmo, que es una excitación que va en aumento, que genera más tensión, y el orgasmo lo viene a resolver. Pero en esa resolución la intensidad es variable. Y la forma en que esa persona genera toda esta excitación previa y necesita el estímulo para disparar el orgasmo también es muy personal. Claro. La frecuencia del sexo, ¿hay una frecuencia indicada, determinada? ¿Te nace cuando vos quieras? Nada, cuando vos quieras, cuando lo sientas, podés no tener ganas. En el momento, en el lugar. Bueno, con cuidado, sin molestar a nadie. Claro, sí, fundamentalmente eso. Sin incomodar, claro. Sí. Claro, totalmente. Y podés no tener ganas, o sea, la falta de deseo... Hoy empezamos a visibilizar que hay personas que no sienten atracción sexual y que esto no representa ninguna disfunción, ninguna patología. Entender que el deseo es variable. Por eso digo que lo más importante es entender que todo es diverso y variable. Uno no desea con la misma forma y la misma intensidad y la misma frecuencia a lo largo de la vida. Y si uno va cambiando, más difícil aún es desear en simultáneo con el otro. Ahí es un desafío enorme, es muy difícil que dos personas estén en frecuencias simultáneas, ¿no? Claro. Bueno, esa es de novela, ¿viste? Eso era el amor romántico. Claro, sí, no ficción, porque no sucede. Pero bueno, entender eso, a veces uno se hace la pregunta de, bueno, me siento con menos deseo, me gustaría trabajarlo. Pero es completamente, tiene que surgir de uno, de decir, claro. Me gustaría, me siento un cambio, antes no era así, me interesa modificarlo, me interesa entender qué me pasa. Cecilia, mil gracias, la verdad que espectacular, te esperamos aquí en la ciudad de Rosario, que tengas todo el éxito que te mereces en la Feria del Libro. Gracias. Y un beso muy pero muy grande. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Licenciada Cecilia C., psicóloga, sexóloga, charló con nosotros en Los Notables.